Por la palabra, al sur llegó el humano trayéndolo hasta aquí, hace 100 siglos. Con la palabra fuego, se abrigaron y vencieron al hielo del invierno. Y fue por la palabra que crecieron los ancestros del hombre primigenio. Por el sur la palabra. Otra entrega más de este ciclo de Por el sur la palabra, ciclo de canción, poesía latinoamericana, ciclo dedicado a la difusión de los creadores y de las obras fundamentalmente. Hoy, desde la sombra de la memoria, transitando diferentes lloviznas y en un mientras tanto, con su vuelo rasante como el albatros en Tierra del Fuego, en la costa del Canal del Beagle, nos visita la palabra de Luis Comis. Decires. Parece decir que sí, la mariposa, estrellada contra el parabrisas del interno 22 de la línea 14. Parece decir que sí, que la muerte es eso, pura belleza, desplegada, en contraste con la puta realidad del obrero que va colgado de la puerta y piensa que el arte no es para cualquiera. Este es un poema del libro Poemas del Mientras Tanto, que hacía así en la introducción, te agradezco la introducción, Cristian. Justamente es un poema del libro Poemas del Mientras Tanto, el poema que elegí. Tiene que ver un poco eso, ¿no? La idea era un poco, creo que el poema nace con esto de que por ahí hay artistas que creen que están en una élite, y que el arte está reducido a algunos sectores y no se le alcance de todos, y este obrero que va colgado del colectivo a laburar, está generando arte. Entonces me parece que es una herramienta que da la posibilidad de todo. Por el sur, por el sur, por el sur. La palabra. Bueno, Luis, gracias a vos por dedicarnos este espacio, este tiempo, sobre todo también por tu poesía. Y lo primero que nada, 20 años de qué? 20 años de qué, buena pregunta. 20 años de ser un orfebre de la palabra, creo, ¿no? Al comienzo, como todo trabajo, un poco más rústico, y a medida que uno va avanzando con el tiempo, eh, va afilando el cincel y va generando un poco mejor, no solo de las historias que van contando. Yo siempre digo cuando hago talleres literarios que importante con el tiempo de trabajo es cómo se dice, no el que se dice, porque nadie va a juzgar si en un texto vos pones que querés más o menos a alguien, nadie va a juzgar ese afecto, pero sí está en juego la forma, se dice. Entonces en estos 20 años creo que he ido generando también en mi obra la posibilidad de que ese cómo decirlo crezca. Me parece que ese es el desafío. Igual queda mucho todavía por recorrer para que siga mejorando ese cómo decir. 20 años que, está bien, orfebre de la palabra, empezaste a trabajar en ese sentido, o ya antes, o desde cuándo está la escritura o el decir a través de la escritura en Luis Comis? Con las cartas. Antes usábamos correo postal, y las cartas creo que fueron, no sé si yo me di cuenta con las cartas que le mandaba a mi familia, que me resultaba, sí sabía que me resultaba mucho más cómodo expresarme a través de las cartas que en persona. Así que un poco la literatura me ayudó con el tema de la timidez por ahí. Sí sabía que tenía más facilidad ahí, pero no que iba a iniciar un camino literario. Eh, sí, yo cito el año 2000 porque fue el primer libro que edité, entonces de ahí considero que comienza la carrera literaria, ¿no? Porque también está la pregunta de muchos, si uno es escritor con libro editado o sin libro editado, es todo un tramollo eso. Pero sí, yo digo, arranco desde ahí con el primer libro. Antes de eso había, porque incluso en el primer libro hay textos que eran de muchos años anteriores, así que había una escritura ahí, pero bueno, no la tomaba como ese inicio, ¿no? Igual digo, la formación sigue estando, entonces es complejo decir cuál fue el primer texto.
Las cartas que mencionás a tu familia, ¿desde dónde? ¿Desde Ushuaia? ¿Cómo? No, estaba en Un Esquel, proceso. no, estaba en Esquel. Ese fue el primer lugar que fui a trabajar como meteorólogo y bueno, en esa época había una línea telefónica por cuadra, creo, así que era complejo llamar. Había que poner una cita para la llamada. Entonces por ahí la carta resultaba mucho más práctica porque todas las semanas sí podías mandar, así que el correo empezó a ser ahí como más fluido las cartas y a algunos amigos que tenía en Buenos Aires también, de la secundaria, que les escribía, y entonces ahí yo noté que había una facilidad de palabra, que era mucho más expresivo escribiendo que hablando. Pero bueno, era eso, no más que saber que podía expresarme de otra forma, pero no tomarlo nunca, nunca lo pensé que iba a ser lo que terminó siendo. Claro, interesante, te pregunto porque, bueno, creo que lo he contado siempre, creo que a vos también, pero por el paralelismo y me hiciste regresar en mi historia, porque yo también un poco arranco con cartas y de hecho la primera canción es una carta que envío a mi familia y que escribo ese poema, ¿no? El árbol genealógico porque bueno, había un encuentro familiar en Cañada de Gómez, en donde yo nací, que yo al verme en Ushuaia no iba a poder participar y eso un poco fue el inicio de ese recorrido y ese oficio de cantautor, por eso me llamó la atención, que también, ¿no? En la distancia o por ahí algunos lo llaman el desarraigo, aunque uno va armando su propia planta, está bueno como un disparador. Es, en ese sentido, no sé, después de que hiciste las cartas, las demás, vos un poco lo dijiste, ¿no? 20 años que después vas puliendo. ¿Cómo vas puliendo? ¿Te formás para ser escritor? ¿Estudiás? ¿Cómo sería ese pulir en un escritor? Por el sur, por el sur, por el sur, por el sur. La palabra. Y la materia prima del escritor es la lectura, no hay otra herramienta más fundamental que leer para poder ir incorporando, para que tu vocabulario se amplíe. Llega un momento que escribís y ya empezás a notar que usás las mismas palabras, entonces la lectura genera eso. A mí me pasó particularmente que yo era lector de narrativa, no leía poemas, y cuando empiezo a escribir lo que me sale es la poesía. Entonces necesariamente me hice lector de poesía y tuve etapas donde fui más fanático de un poeta que de otro, hasta que fui encontrando, creo, de alguna manera una voz propia. Eh, por supuesto que hay reminiscencias de todas esas lecturas que hice de poesía, y bueno, sigo leyendo. Hoy ya que hago talleres literarios, digamos, la lectura me obliga a que sea mucho más amplia, no leo solo poesía, ¿no? Si fuera por mí, leería nada más que poesía, pero leo narrativa también me ayuda también a generar un poco ideas de cómo seguir trabajando. Igual tengo cuentos publicados, no muchos, no es lo que más me genera escribir, pero algunos cuentos tengo, pero la poesía siempre es como la herramienta que siempre llega y me expreso por ahí. Así que la lectura fundamentalmente, y yo creo que ahí los que escribimos tenemos más de una lectura sobre un texto. Uno cuando lee busca también esas herramientas que te permita ese escritor ver su cocina, ¿no? Uno ya, digo, cuando incorpora tecnicismo de la escritura, empezás a buscar también eso en el otro. Esa es una lectura. Pero la lectura por placer, que la aventura te lleve, te apasione, te conmueva. Este, y después, sobre todo en la poesía, yo voy buscando recursos que ya conozco, los voy buscando, los voy identificando, y eso hace que también que mi escritura crezca, porque veo cómo se usan esas herramientas. Y por supuesto que también está la lectura del poema que busco que me conmueva, entonces tengo poetas para leer más técnicos que otros y poetas que realmente los leo porque me conmueven lo que dicen. Está bueno por ahí la aclaración de que, bueno, empezás a leer una cosa o narrativa o prosa, pero que haces poesía. ¿Tenés a mano alguna otra que podamos escuchar? No sé si del Sí, mismo. de Joel
Jovina en el último libro tiene textos más breves, eh, y quería leer el que le da título al libro, que se llama Jovina, justamente. Esa soledad breve, como el parásito del hueco del alma, que vive tan solo un dolor, muta en ave o muere encendida en pasión. La muerte se llena la boca de nombres queridos, se jacta de tenerlo todo, sé que miente, sufre, anda harapienta y sola, ninguno lame su guadaña, el parásito que es pájaro canta desde el tuétano, pero no conmueve ni vuela. Esa soledad breve es la que elijo en tu ausencia de agua, afuera el viento todo lo anuncia, es la voz que sangra entre los árboles. Pregunto por mi madre que vive a 2 latidos de mi ser, ella que renace cada vez que la nombro, deja el sufrir por un rato en este poema. ¿Quién puede abrir la noche para Dios? ¿No saben que llora en el último crepúsculo por los hijos que no están? La lluvia no lava las culpas de nadie, ha venido apenas a mojarnos la puta necedad. Esa soledad breve que se me arrima a los huesos y duele como el hambre ajena, duele como el frío ajeno. Ahora que el niño ríe y juega, vamos a decirle que será adulto. Hemos venido a matarle al niño, que le nacen alas en la boca. Hay una mujer que aguarda en la penumbra de la vida. En ella nacerán los ojos del mundo. Por el sur, por el sur, por el sur. La palabra. ¡Wow! 20 años, vos nombraste algunos libros, tuviste, ¿cuántos son o qué posibilidad tuviste de editar? Y después lo más importante que a mí me gusta que todos compartan si quieren es, porque es un tema importante, ¿no? Sobre todo trabajar desde la independencia. ¿Cómo se llega o cómo llegamos? Pero en tu caso, ¿cómo se llega a tener un producto y a distribuirlo? No sé, a mí me pasa que cuando tuve la posibilidad de tener mi primer CD, cosa que nunca me lo había planteado y parecía que era algo muy lejano, grabé el primer CD y dije, wow, tengo un CD, y después empezás a ver otros temas. Pero bueno, desde vos o desde la posibilidad, ¿cómo es ese proceso? El del primero fue muy sin pensarlo. Unos amigos que me motivaron para que lo hiciera el libro. Bueno, llegó el libro, se editó. A mí particularmente lo que pasó con el primer libro es que se vendió bien, porque creo que era novedad, ¿no? Que yo hiciera un libro. Ya el segundo, el tercero ya empezó a ser complicado, porque ya los que te compraban te decían, y te sigue escribiendo. Yo publiqué 10 libros. Los 10 son autofinanciados, ¿no? Porque hoy la provincia cuenta con una editora, pero siempre pensé que era una herramienta que tenía que generar la posibilidad a los que editan por primera vez. Entonces, nunca me presenté a publicar, de hecho participé para leer obras que se iban a publicar, y de hecho trabajé en la editora también, pero nunca pensé publicar con el sello provincial, porque me parece que tiene que ser, yo ya teniendo varias obras publicadas, pensaba que tenemos que ser generadores de esa posibilidad para otros, no pensar en el mirarse el ombligo y decir quiero editar porque ahora la provincia me da la facilidad, sino generar la posibilidad de que otros se editaran. Entonces en algún momento pensamos que la editora tendría que tener un sello de mi primer libro, sobre todo pensando en aquel que tiene la ilusión de publicar y por ahí si pasa por una crítica despiadada no lo publican. Entonces digo, como son fondos del Estado, son fondos todos, son nuestros, de todos, entonces generar una línea pensando en los chicos, en los adultos mayores, ¿no? Que esa ilusión que por ahí de presentar un libro y presentárselo a la familia. Digo, si los fondos son estatales, son nuestros, entonces me parece que tendría que poder tener una línea el Estado de mi primer libro, que sea una edición menos costosa, pero que esté esa posibilidad, porque me parece que eso tiene que ver con la solidaridad del Estado con nuestros fondos, ¿no? Pero bueno, seguramente en algún momento se podrá hacer eso. Yo te decía, bueno, yo tengo 10 libros publicados, el último, Jovina, con la experiencia que tuve en la editora, de ser editor bueno, y ver todo el proceso de edición de un libro, todo el proceso de edición lo hice yo, o sea, soy editor, creé un sello editorial, un sello de autor, que me puedo editar solamente a mí, porque justo fue en el 16 que el gobierno nefasto de Bertone nos bajó a todos de cultura,
y el libro salió en el 17, pero todo ese año yo me tomé el tiempo, incluso Jorge Bocanera, que hizo el prólogo de Llovizna, me lo entregó en febrero del 16, pero yo estaba transcurriendo esa cosa de quedarnos sin laburo, y, y sentí que hacer todo el proceso de edición del libro, de comprometerme con el mínimo detalle, a hacer la difusión del libro, ser mi propio promotor, era un hecho político. Siempre lo fue, pero era como que estaba en la trinchera y había que batallar mucho más fuerte. Entonces apliqué todas las herramientas que tenía de conocimiento en cuanto al proceso de edición, a la parte más técnica, ¿no? Porque ya el libro estaba escrito, que también fue un proceso, pero era también como que toda esa parte técnica venía a respaldar esa palabra comprometida, era como en serio estar en batalla con el enemigo ahí enfrente, pero darle batalla con las herramientas que tenía. Así que eso fue Llovizna, por eso es un libro que más allá de que considero que el trabajo literario está logrado, tiene que ver con que es totalmente memoria de un proceso que pasamos jodido en Argentina, y particularmente en Tierra del Fuego, con que nos bombardeaban por todos lados, y bueno, la resistencia se hizo de la escultura, y por suerte resistimos, y acá estamos, ¿no? Claro, tomó más relevancia todo ese proceso. Bueno, Claro. Luis, mil gracias de nuevo por el espacio, por dejarnos escucharte. Espero que todos los que estén ahí se sumen a nuestro canal, a nuestras redes, que acompañen este ciclo y que nos ayuden a difundir tener esta posibilidad. Me quedaron algunos temas, pero lamentablemente por ahí lo dejaremos para otro programa, porque de todas maneras se lee entre líneas tu parte de gestor y de justamente lo que hablaste de la editora, ¿no? De generar espacios para poder transmitir lo que conoces y poder, eso, que cada uno pueda tener una posibilidad dentro de la búsqueda o de búsqueda dentro de la escritura. Así que muchas gracias y bueno, nos despedimos con algo más tuyo. Gracias por sumarte. No, gracias a vos, esto que decía de ser solidario, me parece que en función del arte nos enseña a ser solidario siempre con el compañero artista, pero digo, a nivel social me parece que la solidaridad, sobre todo en estos tiempos, tiene que ser una palabra, verbo, así que eso, ¿no? Como reflexión, que la ejerzamos mucho más. Bueno, y me despido con otro poema de Llovizna, agradeciéndote el espacio, la difusión siempre de la cultura de Tierra del Fuego, y bueno, invitar a todos los amigos que se sumen a ver el canal. Así que bueno, nuevamente gracias, un abrazo, y bueno, me despido con este poema. Un pájaro es una jaula nevada, en él habita el viento del sur, le abriré el pecho hasta que aprenda a volar.